¿Cómo saber si estamos llenos del Espíritu? Un verso clave para entender la llenura del Espíritu Santo es Juan 14:16, donde Jesús prometió que el Espíritu moraría en los creyentes y que su residencia sería permanente. Es importante distinguir entre la morada y la llenura del Espíritu. La morada permanente del Espíritu no es solo para algunos pocos creyentes, sino para todos ellos. Hay un buen número de referencias en las Escrituras que apoyan esta conclusión. Primero, el Espíritu Santo es un don para todos los creyentes en Jesucristo sin excepción, y no existen condiciones para tenerlo, excepto la fe en Jesucristo. Segundo, el Espíritu Santo es otorgado en el momento de la salvación. Gálatas 3:2 también enfatiza esta misma verdad, diciendo que el sello y la residencia del Espíritu en el creyente tuvieron lugar al momento de creer. Tercero, el Espíritu Santo mora en los creyentes permanentemente. El Espíritu Santo es dado a los creyentes como un primer depósito del pago total o una garantía de su futura glorificación en Cristo. Esto es en contraste con la orden de la llenura del Espíritu que encontramos en Efesios 5:18. Debemos estar tan totalmente entregados al Espíritu Santo, que Él pueda poseernos por completo, y en ese sentido, ser llenos de Él. Romanos 8:9 y Efesios 1:13 al 14 afirman que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, pero también que Él puede ser contristado y su actividad dentro de nosotros puede ser apagada. Cuando permitimos que esto suceda, no experimentamos la llenura de la obra y del poder del Espíritu Santo en nosotros. El ser lleno con el Espíritu implica darle a Él la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Luego, su poder se puede ejercer a través de nosotros, para que lo que hagamos sea un fruto para Dios. La llenura del Espíritu no se aplica solamente a hechos externos, también se aplica a los pensamientos más íntimos y los motivos de nuestros actos. El Salmo 19:14 dice: Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. El pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo, y la obediencia a Dios es lo que permite que estemos llenos del Espíritu. Aunque nuestra meta debe ser el ser llenos como se nos ordena en Efesios 5:18, no es el orar por ello lo que nos llena del Espíritu Santo. Es solo nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que permite la libertad del Espíritu para obrar dentro de nosotros. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros permanecer llenos del Espíritu todo el tiempo. Cuando pequemos, debemos inmediatamente confesarlo a Dios y renovar nuestro compromiso de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Benedicto Lima Cesa fue por muchos años el enemigo número 1 de Brasil. Le apodaban el Siete Dedos, por haber perdido 3 en un accidente ferroviario. Desde muy temprano se inició en la vida de ratero. Se conocían por todas partes sus hazañas. Le ponían celadas, pero se escapaba una y otra vez. Era sumamente diestro en el arte de hacer llaves, de romper rejas y de cavar túneles. Se le acusó de 10 muertes y 23 escapatorias, y se le condenó a un total de 104 años en presidio. En el año 1954 cayó en una red que le tendieron. Estando de visita un pastor cristiano, se puso en contacto con él, le dio la palabra y le enseñó a orar. El hombre se convirtió a Cristo. Al cabo de un tiempo, probaron su sinceridad y se hicieron arreglos para que apareciera en un programa de televisión por toda la nación y diera su testimonio. Llegó la noche de su presentación ante las cámaras. Para sorpresa suya, se encontró allí con el agente policíaco que le arrestó por primera vez y lloró, con otro agente que había dejado tendido como muerto a la orilla de una carretera. A este pidió perdón. Estaba también allí su padre, a quien le pidió su bendición, y a su madre le dijo, bañado en lágrimas: Madre, delante de Dios te prometo que estas manos no volverán a hacerle daño a nadie. La mayor evidencia de ser lleno del Espíritu es conversión a Cristo, reconciliación con los demás por Cristo, testificar de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre recibir el Espíritu y el bautismo en el Espíritu? Lo primero que tenemos que entender es que el proceso del nuevo nacimiento espiritual es similar al biológico, según se lo explicó Jesús a Nicodemo. En el nacimiento biológico natural que Jesús
llamó lo que es nacido de la carne, hay 3 etapas muy bien conocidas: concepción, gestación y alumbramiento. La concepción se da en el momento en que el óvulo femenino es fecundado por el espermatozoide. En ese preciso instante se lleva a cabo la concepción y se engendra una nueva vida, la cual, aunque invisible a los ojos, empezará a crecer y a desarrollarse en un ser humano. Juan 1:13 dice que todos los que hemos recibido a Jesús hemos sido engendrados, es decir, concebidos por Dios. En ese preciso momento de ser engendrados por Dios, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos da vida nueva, da vida a nuestro espíritu que estaba muerto a causa del pecado, y nos volvemos uno con Él, porque está escrito que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esta experiencia de la concepción espiritual, cuando recibimos el Espíritu Santo, se ve claramente en Juan 20, cuando Jesús, después de resucitar, se aparece a los discípulos y sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. 4 días antes ya les había dicho que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero que iba a estar en ellos, esto es, a morar dentro de ellos. Esta fue la concepción espiritual de los discípulos y aparentemente nada pasó. No hubo ningún cambio, porque más de una semana después se fueron a pescar, como lo revela Juan capítulo 21. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo la misma noche del día que Jesús resucitó, pero no salieron a predicar ni nada extraordinario sucedió en sus vidas, tal como sucede hoy con los que reciben a Jesús. Aparentemente no pasa nada, como en la concepción biológica, pero a partir de allí empiezan a suceder cambios lenta y paulatinamente. Entonces, recibimos el Espíritu Santo desde el momento en que creemos en Jesús, y a partir de allí Cristo empieza a ser formado en nosotros en el periodo de la gestación. El periodo de la gestación biológicamente es de 9 meses por lo general y depende mucho de la alimentación y cuidados de la madre. Espiritualmente hablando, cuando alguien recibe a Cristo aparentemente no sucede nada, como en la concepción biológica. Pero así como la madre empieza a tener malestares diversos, el que ha recibido a Cristo empieza también a experimentar problemas que no tenía ni nunca tuvo antes. Eso sucede en la mujer embarazada porque un ser humano se está formando dentro de ella. Y en los que hemos recibido a Cristo, Pablo lo describe así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Gálatas 4:19. El periodo de gestación espiritual no depende de un reloj biológico, sino de la palabra de Dios que se recibe, como está escrito: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso está en 1 de Pedro 1:23. El periodo de gestación espiritual, por así decirlo, de los discípulos duró 50 días, 40 de los cuales Jesús se les presentó con pruebas indubitables y les habló acerca del reino de Dios, y antes de ser llevado a la diestra del Padre en el cielo, les dio mandamientos por el Espíritu Santo. Después que los discípulos vieron a Jesús ascender al cielo, se fueron a Jerusalén y estuvieron 10 días orando y esperando en un aposento alto, hasta el día de Pentecostés, cuando iban a ser bautizados en el Espíritu Santo, es decir, iban a nacer de nuevo, manifestando los resultados del nuevo nacimiento, que son los mismos del bautismo en el Espíritu Santo. Esa es, pues, la diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser bautizados con el Espíritu Santo.
Cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y fuimos engendrados por Dios. A partir de allí, inicia el periodo de gestación espiritual, que es Cristo formándose en nosotros. Y después de un tiempo, que pueden ser semanas, meses, años o décadas, dependiendo de cuánta palabra de Dios recibimos, entonces viene el nuevo nacimiento espiritual, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y es cuando pasamos de nada más recibir la palabra y depender espiritualmente de otros, así como el bebé nada más recibe de su madre y depende totalmente de ella, a compartir la palabra con otros y a alimentarnos de la palabra y a orar por nosotros mismos. Antes del nuevo nacimiento, solo orábamos cuando teníamos un problema o necesidad. No leíamos la Biblia por nosotros mismos, sino solamente lo que leíamos en las reuniones. Tenían que motivarnos y a veces hasta acarrearnos para que nos congregáramos, y casi siempre nos aburría o nos causaba pesar y no nos atrevíamos a hablar de Jesús ni compartir la palabra de Dios con nadie. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, es decir, que somos bautizados con el Espíritu Santo, esto es, llenos del Espíritu, la oración se vuelve un deleite y una necesidad, y oramos porque disfrutamos pasar tiempo con Dios. Nos da un hambre insaciable por leer la Biblia y queremos devorarla. Nos congregamos con avidez, lo disfrutamos y buscamos más oportunidades para reunirnos. Y lo más importante, empezamos a hablar de Jesús a todos y a compartir la palabra de Dios. Eso es lo que muchos llaman el primer amor, y debería ser permanente, y nunca deberíamos dejar de estar llenos del Espíritu Santo. Por eso se nos demanda que seamos continuamente llenos del Espíritu Santo cada día por el resto de nuestras vidas. ¿Cómo saber si estamos llenos del Espíritu? Hay 3 maneras de saberlo. Primera, por la promesa de la palabra de Dios. Es un mandamiento de Dios, Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios, Romanos 12, del 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios contesta esa petición. Primera de Juan 5, 14 al 15. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Si hemos rendido en obediencia nuestra voluntad a Dios y le hemos entregado nuestra vida entera a Él y le hemos pedido que nos llene, Él ya lo hizo. La Sagrada Escritura promete que podemos saberlo. Así pues, en base a la palabra de Dios, podemos saber que Dios nos ha llenado, si hemos cumplido las condiciones establecidas por Dios en su palabra. No nos debemos desanimar si no vemos cambios fantásticos inmediatamente, después de que hemos rendido nuestras vidas a la plenitud del Espíritu. Sobre todo en la cárcel, donde las presiones son constantes y fuertes. Recordemos, los sentimientos siguen a la fe y a los hechos,
Es necesario actuar en base a lo que creemos, no a lo que sentimos. Segunda, por la experiencia personal. Hechos 9, del 17 al 20. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Podemos experimentar o no una reacción emotiva al momento de orar y pedir ser llenos del Espíritu. Lo que sí es seguro es que a partir de ese momento empezaremos a tener más confianza en Dios y en su palabra, y será más fluido cada vez el hablar de Cristo. Primero está el hecho de la promesa de Dios en su palabra. Enseguida está el ejercicio de fe basada en la fidelidad de Dios y sus promesas. Los sentimientos vienen después, esto es, primero creo en la palabra, luego actúo y por último vendrán los sentimientos. Tercera, por los resultados o frutos. Mateo 7:16. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Cómo puedo saber si estoy bautizado en el Espíritu Santo o no? El bautismo en el Espíritu Santo inicia con el nuevo nacimiento. Por eso se le denomina bautismo, porque es el inicio. Como cuando una criatura nace y da señales de vida. Pero a partir de ahí debe seguir manifestando esas señales de vida durante el resto de su vida, mientras esté vivo, por supuesto. La enfermedad hace desvanecer esas señales y pone en riesgo la vida. Cuando se da el alumbramiento o nuevo nacimiento, que es cuando el bebé sale del vientre de su madre y se vuelve visible a los ojos humanos, hay 3 señales de vida que aparecen. 3 cosas el bebé hace por instinto: respirar, llorar y comer. Nadie le enseña eso, sino que esas son las señales de que está vivo. El nuevo nacimiento viene asociado al bautismo del Espíritu Santo, que también se puede entender como el inicio, el principio de la vida llena del Espíritu. La primera vez que el creyente es lleno del Espíritu y puede experimentar algunas de las siguientes señales: hablar en lenguas, o profetizar, o alabar a Dios con júbilo, o alabar a Dios sublimemente, o levantar las manos en adoración, o postrarse en adoración, o valentía para hablar la palabra de Dios, o hablar de Jesús, o servir en labores domésticas y humildes desinteresadamente a otros, o gozo, o llanto, o un milagro de sanidad, o alguna manifestación sobrenatural. Algunos sienten mucho calor, o algo que les quema, o tiemblan, o ven una visión, o sienten que flotan, o les da un deseo intenso de leer la Biblia, o un deseo intenso de hablar con Dios. Eso exactamente sucedió a los discípulos el día de Pentecostés. Tuvieron una experiencia sobrenatural, señales externas del bautismo en el Espíritu Santo que ya habían recibido 50 días antes. Jesús fue quien tomó la iniciativa y los bautizó con el Espíritu Santo. No hay en todo el Nuevo Testamento ninguna referencia a que debemos buscar el bautismo en el Espíritu Santo, porque es la promesa del Padre y es Jesús quien lo hace. Muchos que andan erróneamente buscando el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, ni cuenta se han dado de que ya han sido bautizados en el Espíritu y están buscando lo que ya tienen, porque piensan que la señal de estar bautizado en el Espíritu es hablar en lenguas o temblar, pero eso no les pasa a todos.
Es notable que el Espíritu Santo no descendió del cielo el día de Pentecostés como muchos piensan. No es lo que está escrito en Hechos capítulo 2. Lo que descendió del cielo fue un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo ya estaba dentro de los discípulos. Por eso dice en Hechos 2 que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y eso fue el cumplimiento de lo que Jesús había prometido 10 días antes: serán bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ya estaba en ellos los llenó. En palabras de Jesús, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, Jesús los bautizó en el Espíritu Santo tal y como predijo Juan el Bautista, y dijo repetidas veces: Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y los resultados se dejaron ver inmediatamente. Los discípulos, que aún no habían hecho pública su fe, ni se habían atrevido a hablar de Jesús a nadie, con valentía predicaron el Evangelio a la multitud. Sobre ellos aparecieron lenguas o llamas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eran idiomas conocidos, según el Espíritu les daba que hablasen. Esa fue una experiencia sobrenatural, espiritual, no emocional, no producida por la manipulación de las emociones de parte de un predicador o del ambiente preparado con música especial y persuasión psicológica para alterar y manejar las emociones, sino algo totalmente espiritual, producido por Dios y no por los hombres. Tan sobrenatural son las lenguas de fuego y la profecía como el servicio acomedido y desinteresado o el anhelo profundo de leer la palabra de Dios. Hay quienes nunca han realizado labores domésticas de limpieza o nunca han querido leer la Biblia por sí mismos de manera así apasionada, por ejemplo, pero reciben a Cristo y parece que no pasa nada, pero de pronto, un día de pronto se despierta en ellos el deseo ferviente de leer la Biblia o de barrer, trapear, limpiar y asear, y lo empiezan a hacer con gozo, sin esperar recibir nada a cambio, sino solo por el placer de hacerlo. No lo pueden evitar, es algo superior a ellos. Esa persona que fervientemente empieza a leer la Biblia, o a orar, o a asear, o a hablar en lenguas, o a profetizar, ha sido bautizada con el Espíritu Santo, porque el servicio y la pasión para leer la palabra de Dios y el anhelo ferviente para orar y el servir en labores domésticas desinteresadamente son unas de las muchas señales de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo saber si la experiencia que has tenido, sea hablar en lenguas, o gozo, o llanto, o servicio, o el fuego interno, o alabar a Dios, o levantar las manos, o postrarse en adoración, o ese anhelo ardiente, ferviente de leer la Biblia o de orar, o profetizar, o predicar la palabra, o hablar de Cristo, o ese temblor corporal, o esa visión, o ese milagro de sanidad, o cualquier manifestación externa, no es meramente emocional, y sí fue el bautismo en el Espíritu Santo, porque puede ser que fui a una predicación y me hablaron de las bendiciones de leer la Biblia, y yo salí emocionado y fui a mi casa y me puse a leer la Biblia y leí como 3-4 horas, pero al siguiente día ya no pasó nada, fue como llamarada de petate, como le llaman. Pero si esa experiencia sigue, si esa experiencia está allí, ¿cómo saber si no fue nada más la emoción de algo que yo escuché? O si en verdad el Espíritu Santo me bautizó y por eso no encuentro el momento para seguir leyendo la Biblia, o para estar limpiando cosas, o para estar hablando en otras lenguas. ¿Cómo saber si eso es el Espíritu Santo y no mis emociones, no la manipulación de otro?
por los resultados, que siempre fueron los mismos en cada una de las 7 ocasiones que Jesús bautizó en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Jesús es glorificado, Jesús es anunciado y Jesús es enseñado. Y vamos a ver cuáles son esas 3 señales externas como resultado. Así como el bebé recién nacido no puede pasar desapercibido porque es muy ruidoso y molesto cuando llora y anhela la leche materna y respira por sí mismo, del mismo modo, el que es bautizado o lleno con el Espíritu Santo, de manera espontánea e instintiva, habla de Jesús a otros. Y es ruidoso y molesto, fastidioso por lo general. Anhela la palabra de Dios y se alimenta de ella leyéndola y pasa tiempo en oración, hablando con Dios, y es algo que lo hace repetidas veces. De ese modo es que sabemos que ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, dado que es una experiencia que debe ser continua, debemos aprender a mantenernos llenos del Espíritu Santo, y eso lo aprenderemos en la siguiente lección. 6 resultados de ser llenos del Espíritu. Primer resultado: amor a Dios con todo el corazón. Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esta es la descripción de amor de parte de Dios, y, por cuanto Dios es amor, así es como Él es. El amor no se impone a nadie. Aquellos que vienen a Él lo hacen en respuesta del llamamiento de su amor. El amor muestra bondad hacia todos. El amor iba haciendo el bien a todos, sin parcialidad. El amor nunca codició lo que otros tenían, viviendo una vida humilde sin quejarse. El amor nunca se jactó de quien era en la carne, aunque él podía dominar fácilmente a cualquiera que entrara en contacto con él. El amor no demanda obediencia. Dios no demandaba obediencia de su Hijo, sino más bien, Jesús obedecía gustosamente a su Padre Celestial. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. El amor estuvo y está siempre viendo por los intereses de otros. La más grande expresión del amor de Dios nos es comunicada en Juan 3:16 y Romanos 5:8. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos ver por estos versículos que el deseo más grande de Dios es que nos unamos con Él, en su hogar eterno, el cielo. Él hizo posible este camino, pagando el precio por nuestros pecados. Él nos ama, porque así lo decidió como un acto de su voluntad. El amor perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué significa que Dios es amor? El amor es un atributo de Dios. El amor es un aspecto central del carácter de Dios. El amor de Dios no está en ningún sentido en conflicto con su santidad, rectitud, justicia o incluso su ira. Todos los atributos de Dios están en perfecta armonía. Todo lo que Dios hace es amar, así como todo lo que hace es justo y recto. Dios es el ejemplo perfecto del verdadero amor. Asombrosamente, Dios ha otorgado a aquellos que reciben a su Hijo Jesucristo como su Salvador personal del pecado, la habilidad de amar como Él lo hace, a través del poder del Espíritu Santo. Segundo resultado: amor por el prójimo como a uno mismo. Amor por la esposa, el esposo. Efesios 5:25. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia.
Él entregó su vida por ella. Hijos, Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Padres, Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Hermanos de familia, Primera de Juan 2:11, 3:10 al 12. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Los que no conocen a Cristo, Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Tercer resultado, valor para hablar de Cristo, Hechos 1:8, 4:31. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Cuarto resultado, cambio de carácter, Gálatas 5:22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Cuando el cristiano permanece en Cristo, viviendo en la plenitud del Espíritu, el fruto del Espíritu se desarrolla y el cristiano madura espiritualmente. La madurez del fruto del Espíritu es un proceso de toda la vida, continuo, conforme Cristo está siendo formado en la vida del cristiano. Algunos muestran mayor evidencia del fruto del Espíritu que otros, debido a que son más dóciles a Dios. Mientras más reconozcamos que estamos muertos a nosotros mismos y seamos fieles al Señor Jesucristo, permitiéndole, mediante el Espíritu Santo, que Él viva en nuestras vidas, más evidente será el fruto del Espíritu y seremos una bendición a donde quiera que vayamos. Quinto resultado, servicio a Dios, Efesios 4:11.
bien, Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. No existe un solo pasaje en el Antiguo o Nuevo Testamento donde se refiera a la llenura del Espíritu Santo y que no esté relacionado con el testimonio de servicio. Sexto resultado: dones sobrenaturales. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. ¿Cómo sé cuál es mi don espiritual? No existe una fórmula mágica o examen espiritual que pueda decirnos exactamente cuáles son nuestros dones espirituales. El Espíritu Santo distribuye sus dones de acuerdo a su voluntad. El problema común de los cristianos es la tentación de quedarse atrapados en aquellos dones en los que buscamos servir a Dios, solo en el área en la que sentimos que tenemos el don espiritual. Y no es así como funcionan los dones del Espíritu. Dios nos llama a servirle con obediencia en todo. Él nos equipará con cualquier don o dones que necesitemos para llevar a cabo las tareas a las que Él nos ha llamado. La identificación de nuestros dones espirituales puede llevarse a cabo de varias maneras. Las pruebas o análisis para detectarlos, aunque no son totalmente confiables, sí pueden ayudarnos a entender dónde podrían estar nuestros dones. La confirmación por parte de otros también nos puede dar luz sobre nuestros dones espirituales. Con frecuencia otras personas que ven nuestro servicio al Señor pueden identificar el uso de nuestro don espiritual que tal vez nosotros no hayamos identificado o reconocido. La oración también es importante. La persona que sabe exactamente cómo hemos sido dotados espiritualmente es el dador mismo, el Espíritu Santo. Podemos pedirle a Dios que nos muestre en qué área nos ha capacitado para darle un mejor uso a nuestros dones espirituales para su gloria. Sí, Dios llama a algunos a ser maestros y les da el don de la enseñanza. Dios llama a otros a ser siervos y los bendice con el don de servicio. Sin embargo, el conocer específicamente nuestro don espiritual no nos exenta de servir a Dios en áreas fuera de nuestros dones. ¿Es beneficioso saber cuáles son los dones espirituales con que Dios nos ha dotado? Desde luego que lo es. ¿Está mal que nos enfoquemos demasiado en los dones espirituales, al punto de perder otras oportunidades de servir a Dios? Sí. Si nos dedicamos a ser usados por Dios, Él nos equipará con los dones espirituales que necesitemos. ¿Cómo me puedo evaluar a mí mismo si estoy o no lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo? Debemos responder con toda honestidad
esas 4 preguntas para evaluarnos a nosotros mismos si estamos o no llenos del Espíritu Santo. Primera, ¿amas más ferviente y apasionadamente a Cristo? 2, ¿te preocupan los que no conocen a Cristo? Tercera, ¿amas más a tu familia y los que te rodean? Cuarta, ¿anhelas hablar de Cristo en todo lugar y a todos? Hay 3 posibles combinaciones de resultados en las respuestas con toda honestidad. Primera, todas las respuestas fueron positivas. Segunda, algunas respuestas fueron positivas y otras negativas. Tercera, todas las respuestas fueron negativas. Examinemos cada posibilidad. Primera posibilidad, si todas las respuestas fueron positivas, eso significa que sí estás bautizado, sí estás lleno en el Espíritu Santo debido a una de estas 2 razones. O has crecido espiritualmente en Cristo y eres ya un cristiano maduro y espiritual, o estás creciendo en Cristo y tu anhelo y sueño más ferviente es ser transformado a la imagen y semejanza de Jesús. Ese debería ser el estado normal de cualquier creyente, nunca dejar de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, porque esa es la vida eterna, conocer al Padre y a Jesús. Sin embargo, eso no sucede de la noche a la mañana, pues es todo un proceso que se conoce como crecimiento espiritual. A algunos les toma unos pocos meses alcanzar la madurez espiritual, a otros años, a algunos décadas, y hay quienes nunca llegan a crecer. La Biblia menciona varias etapas en el crecimiento espiritual: engendrados por Dios, recién nacidos en Cristo, niños en Cristo, jóvenes y padres espirituales. Los engendrados por Dios que acaban de recibir a Cristo necesitan ser alimentados y sostenidos por otros, pues han recibido el Espíritu Santo y han sido salvos, pero aún no nacen de nuevo. Una vez que nacen de nuevo, pasan a ser recién nacidos en Cristo. Han sido bautizados en el Espíritu y empiezan a orar, leer y testificar por sí mismos, pero deben crecer y empezar a asumir responsabilidades. Ser bautizado en el Espíritu Santo no significa que ya somos maduros espiritualmente, pues la madurez es el resultado del fruto del Espíritu en nosotros y es algo que se desarrolla con el tiempo y dura toda la vida. Los niños en Cristo deben crecer para llegar a ser jóvenes hasta llegar a ser padres espirituales, esto es, ganar a otros para Cristo y alimentarlos, ayudarlos en su crecimiento espiritual y edificarlos en su fe, es decir, discipularlos. Eso define la madurez espiritual, tener hijos espirituales y hacerse responsable de que crezcan y repitan el proceso. Pero todo comienza con un anhelo, con un deseo ferviente. Es común ver personas que sobresalen en la ciencia, el deporte, la música o el arte, que desde niños soñaban con eso. El niño que sueña con llegar a lograr algo es más fácil que lo logre que aquel que no tiene propósitos bien definidos. En el Evangelio es Dios quien pone los sueños espirituales en nosotros y tienen que ver con un sí firme y rotundo a cada pregunta mencionada. Primera, ¿amas más ferviente y apasionadamente a Cristo? Segunda, ¿te preocupan los que no conocen a Cristo? Tercera, ¿amas más a tu familia y los que te rodean? Cuarta, ¿anhelas hablar de Cristo en todo lugar y a todos? Vamos a la segunda posibilidad. Si al menos una respuesta fue positiva, o 2 o 3, pero hubo 1 o 2 o 3 negativas, no importa la combinación, significa que sí estás lleno del Espíritu Santo, sí estás bautizado en el Espíritu Santo, pero significa que necesitas crecer espiritualmente en Cristo, andar más en el Espíritu y menos en la carne.
El propósito de Dios para cada uno de nosotros siempre ha sido que todos, sin excepción, sin faltar nadie, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo se ve reflejada en la respuesta afirmativa y contundente a cada una de esas 4 preguntas. Entonces, en esta posibilidad, significa que debemos crecer espiritualmente, consagrarnos más a Dios, seguir negándonos a nosotros mismos y llevando nuestra cruz. ¿Cómo? Incrementando el tiempo que invertimos en la oración, en la palabra de Dios, en el ministerio y en el dar a otros, en el congregarnos. Cada uno debemos evaluarnos a nosotros mismos y hacer un inventario de nuestro tiempo. Y hay una tercera posibilidad. Si todas las respuestas fueron negativas, significa 2 cosas. O que aún no han nacido de nuevo, y esto no es algo malo. ¿Por qué? Porque todavía estás en proceso de gestación. O sea, aún no has sido bautizado en el Espíritu Santo, está bien. Pero si ya lo fuiste, si hubo un tiempo en que alguna de estas respuestas era positiva, entonces has apagado el Espíritu Santo o lo has contristado en ti, y por eso tus anhelos y deseos son totalmente diferentes a los de Dios, porque cuando anhelamos algo espiritual y algo bueno, es por el Espíritu que está obrando dentro de nosotros. Para alguien que empieza en las cosas de Dios, esto no debería ser un problema. No se le puede pedir a un bebé que cumpla ciertas responsabilidades, porque aún no puede. Pero cuando ha crecido, tiene que empezar a aprender a leer, a escribir, a ser responsable, a jugar, a divertirse. Pero si de pronto no quiere jugar, no le gusta o es negligente para hacerlo y está todo el tiempo allí acostado y no tiene ánimo de nada, nos preocupamos. Y como padres hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros hijos crezcan de una manera normal y sean niños normales, que jueguen, que se diviertan, pero que al mismo tiempo aprendan y vayan poco a poco tomando responsabilidades de acuerdo a su edad. Entonces, si ya llevas tiempo en el Evangelio, si ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo y hubo un tiempo en que tuviste tu primer amor y hasta te recuerdas y dices, no, pues yo me acuerdo hace un mes o un año o 5 años, no hombre, yo estaba pero metidísimo con Dios y oraba y leía la Biblia y le hablaba a todos de Cristo. Pero ahora ya no sientes nada y no anhelas nada de lo que Dios anhela y de lo que hiciste cuando estabas en tu primer amor. Entonces debes orar a Dios con toda honestidad, entregar las áreas de tu vida que te impiden responder que sí, pedirle a Dios que te llene con su Espíritu y luego actuar en fe, haciendo cosas prácticas para comprobar que las respuestas empiecen a ser positivas, afirmativas. En otras palabras, debes recordar de dónde has caído, que es lo que Jesús les dijo a los de Éfeso. De dónde y cómo te rescató y te salvó Dios, de dónde te salvó, de dónde te encontró. Debes arrepentirte y hacer las primeras obras que hacías cuando estabas en tu primer amor, aunque no sientas ganas ni deseos de hacerlas, porque seguramente has apagado o contristado el Espíritu Santo en ti. En la próxima enseñanza examinaremos cómo podemos contristar
y o apagar el Espíritu Santo, y qué debemos hacer para evitarlo y cómo renovar nuestra pasión con Dios y volver a nuestro primer amor en Cristo y mantenernos en ese primer amor llenos del Espíritu Santo. El estar continuamente llenos del Espíritu Santo también se puede definir como vivir en nuestro primer amor, en nuestro principal amor, vivir apasionados por Dios, apasionados por Cristo.